Bienvenidos a un nuevo caso donde los periodistas se ponen a llorar y magnifican las palabras de Javier Milei como si Javier Milei hubiese insultado absolutamente al 100% de los periodistas, cuando en realidad Javier Milei ha especificado a quiénes se está refiriendo. Yo me pregunto, tú como periodista, ¿por qué te sientes aludido cuando Javier Milei dice que un periodista ha sido pagado para decir una mentira? Si tú no has hecho esa actividad, entonces no tienes por qué sentirte aludido. Pero la prensa de Argentina y la prensa internacional se ha sentido aludida. A ver, hay un montón de titulares, pero solamente voy a leer uno y dice: Javier Milei ataca de nuevo a los periodistas. Ataque. Y este titular es del 14 de abril. Luego, este mismo diario volvió a hacer otro editorial donde volvía a decir de que Javier Milei volvía a atacar a la prensa. ¿Y qué respondió Javier Milei? Respondió hermosamente, y eso es algo que yo admiro de Javier Milei, que no se achanta a lo que dicen los medios de comunicación, no doblega las rodillas, no pide perdón, porque Javier Milei está seguro de lo que dijo, especificó a quiénes se refería y no insultó al 100% de la prensa. Como Javier Milei tiene esa seguridad en sus palabras, en lo que dijo, y que realmente insultó al que se lo merecía, entonces no tiene por qué pedir perdón, y eso es algo que yo admiro de Javier Milei. Él respondió al lloriqueo de la prensa: periodistas mentirosos. A ver, se está refiriendo y especificando a los que dicen mentira, no está diciendo el 100% de los periodistas. Si tú realmente dices la verdad, no tienes por qué sentirte aludido. Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza, porque varios periodistas estaban diciendo que la pobreza aún se siente. No creemos en el trabajo estadístico de una empresa que mide la pobreza en Argentina, no lo podemos creer porque la pobreza se siente. Y como quiero hacer énfasis en el tema de los insultos, me paso a la última parte. En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Aquí vamos de nuevo, está refiriéndose a sicarios del periodismo. Si tú no eres ese sicario, si tu moralidad no está influenciada por el dinero o por lo que te pagan, entonces deberías tener la conciencia tranquila. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos. Chao. A ver, en definitiva, hay mucho más lore de por qué Javier Milei está hablando así o refiriéndose así por algunos periodistas, o mejor dicho, activistas de la comunicación. Pero básicamente en este video voy a mencionar los insultos o los calificativos que ha tenido Javier Milei para ese tipo de prensa. Repito, no todos los periodistas deben sentirse aludidos por las palabras del presidente Javier Milei. Y es que sí entiendo la crítica de los periodistas al verbo florido de Javier Milei por un tema de investidura presidencial y porque él gobierna para absolutamente el 100% de la población argentina. Ahora, cuando se baja la inflación, beneficia al 100% de los ciudadanos argentinos. Entonces Javier Milei está gobernando para el 100%, porque muy al margen del estilo de comunicación que tenga un presidente, lo más importante, Javier Milei lo está cumpliendo. Si un presidente aumenta la inflación en un país, es un mediocre y debería salir de su cargo. Está haciendo mal su trabajo. Entiendo que en un mundo ideal el presidente tenga un verbo más educado, más prudente, que tal vez no dé vergüenza ajena. Entiendo perfectamente que parte de la sociedad argentina, parte de los medios de comunicación digan: me da vergüenza ajena la forma de hablar del presidente, o los insultos o los calificativos que él suele usar. Por ese lado yo entiendo la crítica de los periodistas al presidente, pero no vivimos en un mundo ideal y el presidente está tratando de cuidar su imagen, trata de poner en la opinión pública o varios temas como la inflación, la baja de la pobreza, que son temas tratados por diferentes ángulos, diferentes vistas, y que eso es obvio y que siempre va a ocurrir. Pero básicamente el presidente Javier Milei habla sobre las mentiras sobre el asunto o esa temática sobre la pobreza en Argentina, sobre la reducción de la pobreza, y algunos periodistas han salido a decir que eso es mentira, que realmente lo que está haciendo Javier Milei está mal y que eso está perjudicando actualmente, que están en toda su libertad de expresarse. Javier Milei en ningún momento ha dicho cierren ese canal, despidan a ese periodista, en ningún momento ha incurrido en esas acciones.
Javier Milei en ningún momento está poniendo como delito la mentira o una visión sesgada sobre un tema. No está poniéndolo como un delito o buscando censurar, porque si como presidente coartara la libertad de expresión, yo lo criticaría y diría que eso no tiene nada que ver con la ideología del liberalismo. Entonces vamos a ver las frases por las que el periodismo está lloriqueando y se siente aludido. El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a atacar a los periodistas, a los que calificó de ensobrados que cobran dinero para moldear su moral, operadores y basuras, para luego indicar que envenenan la vida de la gente con mentiras. Hasta aquí, la gente o los periodistas podrían ver estas declaraciones como la opinión del presidente Javier Milei y punto. Lo que está diciendo no lo está legislando, no lo está poniendo en el Congreso como un tema de debate dentro del Congreso, por lo que de nuevo esto es una opinión o percepción de él. Milei pronunció estas palabras durante una larga entrevista con el canal de streaming Neura, conducido por su aliado Alejandro Fantino, y aquí no dicen o no le dicen que él es un comunicador, no dicen que él es periodista, porque la narrativa es que Javier Milei está en contra de toda la prensa, de todos los periodistas. Estos medios de comunicación quieren hacer ver a la sociedad de que no hay ningún periodista a favor de Javier Milei, y luego se quejan cuando la gente les dice que ellos tienen sesgos, que se alargó durante casi 5 horas y terminó entrada la madrugada de este martes. Están todos los días envenenando la vida de la gente con mentiras, calumnias, injurias, operando, tratando de que esto, su gobierno, se caiga. Repito, el lore de por qué los periodistas critican al gobierno de Javier Milei, el lore es muy grande, hay mucho contexto que explicar, pero repito que en este video solamente me estoy enfocando en el lloriqueo de la prensa. Citó de manera expresa a periodistas de los diarios Clarín y La Nación, a los que llamó mandriles, repugnantes y basuras mentirosas. Tengo envidia del vocabulario florido del presidente Javier Milei. A mí me gustaría poder hablar con esa soltura. Vos te estás rompiendo el lomo trabajando, estás haciendo algo inédito en historia argentina, y los tipos, ya sea porque son miopes o resentidos, a lo que sea, a lo único que se dedican es a ensuciar. Y aquí vamos de nuevo, esto simplemente puede ser la opinión del presidente y punto. Y lo que yo creo es que cada medio de comunicación tiene que cuidar su propia reputación, tiene que cuidar con veracidad, con objetividad. Cuando ellos cuentan la noticia, siempre deberían ser neutrales y entregados a la verdad. Ahora, si ellos quisieran defenderse, ellos también podrían publicar y decir exactamente en qué se equivoca el presidente, en qué ellos han mentido, poder rebatir, poder argumentar, pero no lo hacen. Criticó en concreto a un periodista de La Nación, del que dijo: ¿a vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Jorge Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único, te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a aguantarme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venís a pegar y te contesto, báncatela, aseveró. Como estamos viendo hasta el momento, Javier Milei ha hablado de 2 medios de comunicación y ha hablado de un periodista en concreto. No está diciendo todos los periodistas son así. Continuó: ¿te crees que yo necesito una foto con Trump? Si estamos en perfecta sintonía con su administración, vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos, ahondó. Ahora vamos con la respuesta del periodismo. El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, emitió este martes un comunicado en el que pidió a Javier Milei respetar el disenso y la crítica, y señaló que sus declaraciones son incompatibles con la investidura que representa. Y entiendo perfectamente la petición de este grupo de periodistas, pero precisamente si ellos hacen referencia a la investidura presidencial, ellos también tendrían que respetar cuando se dirigen a Javier Milei. Ellos exigen respeto, entonces también deberían respetar a Javier Milei. Y obviamente ellos no están admitiendo que también han mentido o han usado calificativos con Javier Milei, porque varios periodistas en Argentina están insinuando o diciendo directamente que Javier Milei es un dictador, que con la forma de responder de Javier Milei es lo mismo que una dictadura. Continúa: FOPEA deplora las expresiones agravantes y violentas del presidente Javier Milei hacia periodistas y manifiesta su preocupación por la reiteración de su discurso hostil que estigmatiza a quienes ejercen el periodismo en la Argentina. Y vamos de nuevo, insinuar
insinuar que el presidente de Argentina es un dictador, ¿eso acaso no es estigmatizar? Si ellos quieren respeto, también deberían respetar. La asociación volvió a advertir sobre los riesgos de promover un clima de hostilidad hacia el periodismo. No solo deteriora el debate democrático, sino que habilita escenarios de violencia simbólica y física. Y aquí una muestra de insinuar que Javier Milei está en contra o dañando a la democracia, como los que han sufrido colegas de distintas líneas editoriales durante coberturas. Ahora, si hablamos de violencia, también mucha gente que apoya a Milei ha sufrido violencia en marchas en Argentina. Insinuar las respuestas de Javier Milei que te pueden gustar, que pueden dar vergüenza ajena, yo entiendo eso, pero insinuar que lo que dice Javier Milei cuando se defiende, que eso está creando violencia dentro del país, es una exageración, es una mentira. El periodismo puede y debe ser cuestionado, discutido y analizado, pero nunca desde la descalificación personal ni desde un poder que busca acallar con agravios. A ver, Javier Milei en ningún momento está diciendo que ese periodista se calle, pero básicamente ha dado a entender de que existe, está bien, tú estás hablando mal de Javier Milei, síguelo haciendo, es tu problema, pero el presidente te va a responder. La libertad de prensa no es un privilegio, es una garantía para toda la ciudadanía, afirmó. Los ataques e insultos del presidente contra los periodistas son una constante desde que inició su gestión en diciembre del 2024 y no porque Javier Milei siempre se ha expresado de forma dura, directa, grosera con los periodistas que han difamado su persona. Recordemos que muchos periodistas en Argentina le decían que él cometía incesto o en general se metían con la sexualidad de Javier Milei y ojo, tienen toda la libertad de hacerlo porque Javier Milei hablaba abiertamente de su sexualidad. Yo no estoy presentando a Javier Milei como una víctima, yo creo que los periodistas si quieren insultarle lo pueden hacer, es su problema, es su asunto, es su boca, pero también reciban los comentarios floridos del presidente. Durante el primer año de su gobierno, Fopea registró que se produjeron 173 agresiones verbales contra la prensa, es decir, uno de cada 2 días, un tercio vinieron del propio presidente. En octubre del 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa, que son puño de hierro, mandíbula de cristal, que celebró su 80 asamblea anual en la ciudad argentina de Córdoba, expresó su preocupación por la intimidación a la que están sometidos los periodistas por Milei, miembros de su gobierno y de sus hordas de seguidores tanto en redes como en las calles. Esto me parece un lloro monumental por la prensa porque están diciendo, oh, nos están criticando, están diciendo eso de nosotros, se están metiendo con nuestra dignidad. ¿Cómo nosotros? Es imposible que la prensa, que un periodista diga una mentira. En nuestra boca solamente vas a encontrar la verdad. Nosotros jamás mentimos, es imposible. Por eso digo que es un lloro monumental por parte de la prensa porque estos se sienten aludidos. Como tienen la conciencia sucia de que no están informando de forma objetiva, entonces se sienten aludidos con todos los insultos. Y por el momento dejo el asunto, gracias por haberme acompañado, déjenme un like, un me gusta y suscríbanse para más videos, apóyenme con este proyecto. Hasta la próxima.